Hola amigos de YouTube, este es un nuevo video de Glosar Tutoriales de Glosar Consultora Ilimitada. Y en esta oportunidad vamos a retomar un tema del 14T, pero ya aplicado ahora en el 2017 y sumándole algunas dudas que nos han planteado nuestros suscriptores. Ya somos un pequeño canal, pero ya tenemos 100 suscriptores, así que muchas gracias por eso. Esta es la primera parte de este video. El video siguiente no va a venir inmediatamente, pero se va a alimentar de las dudas que ustedes tengan y de las consultas, así que si pueden hacerlas acá abajo, háganlas. Así que sin más, vamos con este video. Ahora vamos. Bueno amigos, como para retomar un poco el tema de 14T, hay que recordar que para poder ingresar a 14T se tiene que tener un capital efectivo no superior a 60.000 UFs, que estamos hablando de alrededor de 1.500 millones de pesos, y tampoco se puede tener un ingreso anual promedio de los últimos 3 años superior a 50.000 UFs, que vendría siendo algo así como 1.300 millones de pesos, en cuyo caso en ninguno de esos años, si el promedio se cumpliera, en ninguno de esos años el ingreso podría haber superado anual a las 60.000 UFs. Esos son los requisitos básicos, la verdad, que se tiene para el 14TER. Por otra parte, una de las consultas que hacían era qué pasaba si yo soy de una persona natural, ampliaba el giro y tenía primera categoría. En persona natural, digamos que afecto a impuestos de segunda, y por la ampliación pasaba a impuestos de primera. ¿Acaso podía postular? No hay ningún problema. Lo mismo pasa a veces con sociedades profesionales, también lo podían hacer cuando pasan a primera. Eso era una de las dudas que tenían algunos de nuestros suscriptores. Bueno amigos, ya estamos en el 2017, la reforma empezó a aplicar. ¿Y con qué nos vamos a encontrar en este año con el 14TER? Primero, en que vamos a tener alternativa. Vamos a tener una alternativa que no es menor, que significa la exención del impuesto de primera categoría. ¿Ok? Esto es que hacer un estudio individual, no es un estudio muy grande que hay que hacer, es simplemente una comparación. ¿Qué es lo que ocurre? ¿En qué consiste esto? Si bien es cierto, uno calcula una base imponible. Si la quieren repasar, tenemos nuestro video anterior del 14TER que habla más o menos cómo se calcula esta base imponible. Teniendo esta base imponible calculada, ocurre que con eso se va, tomamos nuestros ingresos por efectivos de caja menos nuestros egresos de caja y teníamos nuestra base imponible, a grosso modo. Esta base imponible quedaba a efecto de primera, y todas estas utilidades de primera se entendían retiradas en el año y pasaban a las líneas superiores, de nuestro formulario. Y ahí pasaban a ser grabadas con el impuesto a las personas, impuesto complementario, con el crédito que le correspondía de la renta que pagó abajo. ¿Entiendes? Y eso era así. Si una persona era eso era más o menos a grosso modo lo que pagaba la empresa, sería como crédito para las personas para los socios que se tendrían retirados estos. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto ahora? Que la exención dice, bueno, su empresa que está en el 14TER no paga impuestos, no va a pagar, ¿ok? Pero si esta utilidad, si esta renta imponible, esta base imponible calculada de la misma manera, pasa a la base imponible del socio, directa, tal cual está, por lo tanto, sin créditos. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Pasa directa acá. ¿Por qué no tiene créditos? Porque no ha pagado nada. Pasa directa a su global complementario, como cálculo. Bien. Bueno, hasta ahí nos reventaron. Pero la gracia que tiene esto es que los ppm que pagó la empresa pasan a ser ppms del socio. ¿Se entiende? Los ppm que se pagaron aquí y que van directamente a favor de la empresa contra el impuesto calculado, pasan acá de la misma manera, como ppm del socio.
Esto es, se ve muy poco claro, así dicho, el beneficio directo que pudiera tener. Pero nosotros, analizando caso a caso, sí pudiera haber un beneficio directo acá. Recuerden que hay cambios de tramo, hay un montón de cosas que hay que ver primero en cuanto a global complementario. Así que es interesante ver, comparar. Hay que comparar una situación a la antigua, digamos, y otra situación nueva. La diferencia fundamental está en los ppm que acá se pagaron. Estos ppm que están aquí es la diferencia, y la diferencia importante en la pasada. Los requisitos de esto, porque es simplemente, digamos, postular y ver que todo esto funcione bien, pero los requisitos es que el 14 ter siempre tiene que tener personas naturales, no puede haber personas jurídicas aquí para poder efectuar digamos, este trámite o este beneficio. Ahondaremos más de este tema más adelante en otro video, no se desesperen. No quiero que quede la nebulosa el caso del beneficio a la accesión de primera categoría. Las empresas de 14 ter, para ser preciso y exacto, que pueden postular a este beneficio, son las que están conformadas exclusivamente por socios afectos al impuesto global complementario. ¿Okay? Es así de claro. Si la empresa 14 ter tiene socios afectos a global complementario, ellas pueden postular a este beneficio de exención de impuesto de primera categoría. ¿Okay? Como mencionábamos en un principio, dentro de los requisitos para poder postular a 14 ter, se indicaba que el promedio anual de los ingresos de los últimos 3 años no debía superar las 50.000 UFs. Este cálculo de ingresos no necesariamente coincide con la base imponible para el impuesto, con los ingresos de la base imponible para el impuesto, ya que por ejemplo se deja fuera los ingresos esporádicos. Por ejemplo, si bien es cierto están afectos a todas, se incluyen los ingresos afectos a IVA o exentos de IVA. Si tú, por ejemplo, en una oportunidad tú compraste un refrigerador para guardar la comida que vas a vender, eso fue gasto para tu cálculo de impuestos en consideración a eso. Si tú después, por X motivo, años después lo vendiste, ese ingreso pasa a ser ingreso, efectivamente, para tu cálculo de impuestos. Pero ese ingreso se considera esporádico para efectos del cálculo de los ingresos para el requisito de inscribirse en el 14 ter. Por lo tanto, esos ingresos quedan fuera para estos efectos del cálculo de los requisitos, ¿de acuerdo? Muchos nos preguntaron cuáles son las situaciones en que no se puede postular. Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, que si dentro de sus ingresos globales brutos ustedes tienen explotación de bienes no agrícolas y la explotación de estos bienes hace que aporta a sus ingresos más de un 35%, ¿se entendió? Es decir, si yo tengo múltiples actividades y dentro de esas tengo la explotación de un bien no agrícola y los ingresos que me produce este bien no agrícola significan más de un 35% de mis ingresos brutos totales, yo eso ya no lo puedo, eso ya me impide, digamos, postular al 14 ter. ¿Ok? Lo mismo ocurre con la explotación de capitales mobiliarios. Si el ingreso que producen por intereses estos capitales mobiliarios supera el 35% de mis ingresos brutos, también me impide postular al 14 ter. También se van a ver con problemas, es decir, que no van a poder postular aquellas empresas que tengan cuyo capital pagado, ¿ok?, pertenezca en un 30% o en un 30% más, digamos, a empresas o socios que coticen en la bolsa, que tengan cotización bursátil, o que sean subsidiarias de empresas que cotizan en la bolsa y que tengan cotización bursátil. Eso también va
a impedir que ustedes puedan acceder al 14 Ter. Como pueden apreciar, son muy pocos los requisitos, son muy específicos los que impiden acceder al 14 Ter. Creemos aquí en Glosar Consultores que el principal problema no son los requisitos, porque la mayoría de las pymes cumple con estos requisitos, no debieran estar fuera, sobre todo ahora con la reforma. Pero sí, lo que habría que hacer y evaluar, y ustedes se lo deben pedir a su contador o asesor que tengan, es evaluar la diferencia que se va a producir entre tener 14 Ter y ser renta atribuida. Se escuchan prácticamente iguales y a uno se la explican. Creo que la única diferencia que podría haber está en los retiros. Lo vamos a ahondar en algún segundo video en este aspecto. Pero creo que por ahí puede haber alguna diferencia entre lo que es renta atribuida y el 14 Ter. Habría que analizar caso a caso, como decimos permanentemente. Bueno amigos, hasta aquí este video. Si se quedó algo afuera, por favor háganmelo saber acá abajo. Suscríbanse y háganos consultas. Así todos aprendemos y nos enriquecemos. Si hay algo que investigar, lo investigamos, lo sabremos y lo aclaramos para ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Que estén bien. Chao, chao.